Quisqueyanos valientes, alcemos nuestro canto con viva emoción. Amigos y amigas, dominicanos y dominicanas, de cualquier lugar del mundo que se encuentren. Hoy entramos al mensaje constitucional número 24. Estamos 24 de noviembre, víspera de aquel cruel asesinato de las hermanas Mirabal el 25 de noviembre de 1960, donde 3 hermanas fueron asesinadas vilmente por la tiranía trujillista. En el día de hoy, 24 de noviembre, preocupado por la suerte de la patria, por el equilibrio, por el desarrollo, por la equidad, por el servicio al bien común, que debe ser un adorno de todo Estado y que no existe en la República Dominicana. Vamos a continuar el tema de ayer con relación al poder, al suprapoder que tiene el Poder Ejecutivo, por lo que avasalla al Poder Legislativo y al Poder Judicial. Ya hemos dicho que históricamente el Poder Ejecutivo aquí fue ocupado en principio por generales con mucho peso en la sociedad del entonces, presidentes con mucho respaldo de sectores del poder militar y extranjero, por dictaduras y también por gobiernos que el Poder Ejecutivo ha tenido el amparo de la Constitución para, en nombre de esa Constitución, en la parte que le conviene al Estado, asumir la dirección de la nación para privilegiar sectores que no tienen nada que ver con los sectores medios y marginales del país, que son la gran mayoría, sino los sectores que logran financiar campañas, que pueden financiar la publicidad de los candidatos y que puede también financiar los actos demagógicos que se llevan a cabo mediante también soborno, compra de voluntades, y así conformar la posibilidad de ganar unas elecciones para desde el poder servirse a sus anchas, de acuerdo a su ambición, para darle oportunidad hacia los sectores que financiaron la campaña, que tuvieron más influencia frente a los candidatos, pero nunca al pueblo. Aquí solamente ha habido un solo gobierno que tuvo preocupación por el pueblo manifestada en su constitución, que fue el gobierno de los 7 meses del profesor Juan Bosch, pero dada la fuerza de la oligarquía de entonces, ese gobierno fue derrocado. Y desde ahí en adelante se violaron la ley, la libertad, la democracia, y estamos hoy en un punto donde el Poder Ejecutivo sigue teniendo una supremacía avasallante sobre los poderes legislativo y judicial, con la complicidad primaria del Poder Legislativo y con la complicidad secundaria del Poder Judicial. El Poder Legislativo tiene un poder, valga la redundancia, extraordinariamente grande y avasallante, como hemos dicho. Nombra un solo hombre que el pueblo elige para presidente de la República. Es el jefe del nombramiento de los 22 ministerios que existen en el país, de quien designa a cada ministro, por lo que es la persona más influyente en cada uno de los ministerios. Además de eso, es quien nombra a los 42 directores o directoras de las empresas autónomas y descentralizadas que hay en el país. Nombra 45 embajadores que, aunque tienen que pasar por la evaluación del Congreso, en última instancia, generalmente el Congreso está siendo manipulado casi siempre por el Poder Ejecutivo. También nombra los 87 consulados que hay, los cónsules, y muchos vicecónsules que nombra directamente el presidente de la República. Pero el presidente de la República, además, es quien somete
el presupuesto nacional de cada año ante el Poder Legislativo y termina imponiéndose y haciendo algunas negociaciones porque el Poder Legislativo recibe una remuneración excesiva que va más allá de lo que es la racionalización del gasto público que establece el artículo 75 de la Constitución en su numeral 6. Por ese tipo de alianza negra entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, esa alianza se convierte en un contubernio en contra del pueblo. Y no es más que la capacidad que tiene el gobierno central, el Poder Ejecutivo, de satisfacer la ambición de los congresistas que en su mayoría no van preparados para servirle al país, al interés nacional y al bienestar colectivo, sino para servirse a ellos. Y eso se explica en el barrilito, $1,000,000 y pico todos los meses para que los senadores hagan y deshagan con ese dinero del pueblo disfrazado. Y también las canonjías a que tienen las oportunidades de manejar un gran presupuesto que tienen los senadores cuando ellos tienen 2.635 millones de pesos según el presupuesto del año pasado para 32 senadores, lo que lo hace tener un presupuesto superior al de la mujer que tiene 808 millones y al Ministerio de la Juventud que tenía 718 millones. Un solo poder del Estado, un segmento del Poder Legislativo, tiene más recursos que 2 ministerios juntos. Eso hace entonces que el presupuesto que somete el Poder Ejecutivo al Poder Judicial, pues al Poder Legislativo, sea así, sea favorecido para satisfacer sectores poderosos que luego, aquello que se llama compra y contrataciones de empresas que surten al Estado, son favorecidas las que están más cerca del presidente, como fue el caso, por ejemplo, ahora de los 8 años del presidente Danilo Medina, donde un grupo de hermanos y amigos de los hermanos y sectores bien enquistados cerca de él pudieron tener más ganancias de causa que otras instituciones para enriquecerse y se dieron sobrevaluaciones que hoy serán ventiladas en los tribunales de la República, lamentablemente, porque nosotros, los militares constitucionalistas, desde el año 2005 que celebramos un taller en la UAS, alertamos sobre la situación de la corrupción en la República Dominicana. Y luego vamos a explicar por qué el PLD se somete a la corrupción. ¿Qué pasó ahí? Eso lo vamos a explicar. Pero hoy le decimos que sigue siendo el Poder Ejecutivo el más poderoso. Ya vieron, influye en las decisiones del Poder Legislativo y también conforma junto al Poder Legislativo en ese contubernio lo que es el Poder Judicial, porque es el Consejo Nacional de la Magistratura quien elige los jueces que deben sancionar las violaciones que cometa el Poder Ejecutivo y cualquier poder del país, cualquier institución del país. Sin embargo, el Consejo Nacional de la Magistratura lo encabeza el presidente, sigue la supremacía. No solamente nombra todos esos ministerios y direcciones, consulados y embajadas. No solamente dirige los nombramientos de más de 600,000 empleados públicos, no. Sino que también nombra a quien lo va a juzgar, que son los jueces. Porque es el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, que normalmente siempre tiene mayoría o empata. Mayoría o empata porque el presidente de la República lo encabeza y es uno de los miembros, porque el presidente del Senado también lo encabeza y generalmente es un miembro del partido de gobierno, porque hay un miembro del Poder Judicial que también lo forma, que es su presidente, que normalmente es el resultado de la influencia del presidente. Y ya ahí tenemos 3. Seguro tiene ya al Procurador General de la República que lo nombre el mismo presidente. Ya con 4 empata. Aunque los demás partidos se unan entre ellos, empata. Pero normalmente consiguen siempre tener uno de los contrarios aliado a ellos
para poder nombrar los jueces que puedan apañar las irregularidades, los delitos, los robos que se hagan en el Estado. Es obligatorio que entendamos entonces que hay que disminuir el poder que tiene, la fuerza que tiene de gravitación que tiene el Poder Ejecutivo. Pero para eso las elecciones no pueden seguir siendo como son. Elecciones donde la base de los partidos, la clase media de los partidos, no reciben una educación de saber cómo se maneja el Estado. ¿Para qué sirven cada uno de los candidatos electos? Que el pueblo sepa, que es obligatorio que el pueblo sepa que cada voto que echa es para nombrar un administrador de sus bienes. Bienes representados nada más y nada menos que en el presupuesto nacional, que es pagado por el pueblo, porque es el pueblo quien paga los impuestos para formar ese presupuesto. Entonces nosotros, en el día de mañana, vamos a seguir explicando cómo disminuir ese poder extraordinario del Poder Ejecutivo, cómo aumentar el poder del Poder Legislativo, la fuerza del Poder Legislativo, cómo aumentar la fuerza del Poder Judicial y cómo aumentar también la fuerza de los 158 ayuntamientos que tiene el país, que de acuerdo a Juan Pablo Duarte, ese es el cuarto poder, el poder municipal. ¿Cómo trabajar para una reforma constitucional donde los municipios se conviertan en un poder? Porque tendríamos entonces 158 municipios y 235 distritos municipales que tendrían a su vez 1.164 regidores y que tendrían 730 vocales en los distritos municipales. Para hablar de la importancia de esos candidatos electos, seguiremos hablando mañana 25 de noviembre, día de aquel crimen que se cometió contra las hermanas Mirabal en su lucha porque en la República Dominicana existiera una democracia constitucional donde se hiciera lo que hay que hacer, que es que se cumpla con la ley, y donde además el pueblo entendiera que la mejor vacuna contra la corrupción es la Constitución. Hasta mañana. Libertad, libertad, libertad.